alegría para mí poder estar aquí en este encuentro de Lima. Varios años los hermanos Percy y Teresa han estado invitándome por diferentes compromisos ya tomados. No me resultó posible venir antes, pero creo que Dios tiene su tiempo para todas las cosas y gracias doy a Dios por esta oportunidad de estar con todos ustedes. Hace mucho que venimos escuchando acerca de ustedes a través de nuestros hermanos y también de Cristian, pero es muy hermoso estar aquí y conocerles personalmente en estos días. También doy gracias al Señor por la oportunidad tan preciosa, privilegio grande, riqueza, que considero haber podido estar aquí con los hermanos de Guatemala, el hermano Eliú Castillo, su esposa, Guillermo y otros hermanos que le acompañan. Doy gracias a Dios y considero realmente un gran honor, privilegio conocer a estos siervos de Dios provenientes de una obra, de un país donde el Señor se ha movido grandemente y donde es un ejemplo para todos los otros países de América Latina. Damos gracias al Señor por este privilegio y esta oportunidad también. Recuerdo hace años atrás, estando en Bolivia, el Señor me dio una palabra y me dijo: yo voy a unir todo lo que estoy bendiciendo. Bendito sea su nombre. Y poco a poco, en su tiempo, el Señor tiene su momento, va a ir uniendo, entrelazando a sus siervos en diferentes partes del mundo. Con la ayuda del Señor, vamos a continuar esta mañana en el estudio de la palabra. Qué hermoso es el lema que el Señor les ha guiado a establecer, a escoger para este encuentro. Yo y mi casa serviremos al Señor. A mí me va a tocar en manera especial hablar sobre la familia y el propósito del Señor para con la familia. Cada vez que salgo de viaje y me toca hablar sobre la familia, mi esposa está muy contenta. Cada vez que se toca este tema, dice que me encuentra siempre un poquito mejor. Espero que así sea también al regresar a Buenos Aires después de este encuentro. El texto que se ha escogido, como ustedes pueden ver, está en Josué capítulo 24. El versículo 15. Y si ustedes quieren abrir sus Biblias, vamos a leer lo que dice aquí. Primero en el capítulo 23 y luego en el capítulo 24 leemos algunos versículos. Recordemos antes de leer que Josué fue un servidor de Moisés, aquel hombre a quien Dios usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Josué por muchos años fue fiel a Moisés, fue fiel a Dios. Fue uno de los dos hombres, él y Caleb, que habiendo salido de Egipto, mayor de 20 años, pudieron entrar a la tierra prometida. Ni Moisés pudo entrar, pero Josué y Caleb fueron los únicos dos varones mayores de 20 años cuando salieron de Egipto que entraron a Canaán. Y el libro de Josué, que justamente tiene 24 capítulos,
nos relata de qué manera Dios usó a Josué para conquistar aquella tierra que había prometido. 7 naciones fueron desalojados de esa tierra, 31 reyes fueron muertos, y esas ciudades, en todo el territorio, cientos de ciudades edificadas, construidas, Dios se lo dio a su pueblo, a Israel. Cuando Josué ya era anciano, reúne a todos los ancianos de Israel, a los príncipes, a los jueces, a los oficiales, y también dice a todo Israel en el capítulo 23. Y en el versículo 5 les dice así: Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Todo lugar que habían pisado, Dios les había entregado. Pero cuando Josué era ya viejo, todavía quedaba territorio por conquistar. Y le dice así Josué: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová de delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartaréis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Es interesante ver que en el final de su vida, Josué, sabiendo que su tiempo se acaba, da esta palabra al pueblo de Israel y les advierte del peligro de la mezcla con estas otras naciones. Israel tenía la tendencia de querer servir a Dios y a la vez a otros dioses, tener sus costumbres y sus leyes de parte de Dios, pero también otras costumbres de estas naciones idólatras. Y Josué les advierte del peligro de la mezcla cuando el pueblo de Dios quiere hacer dos cosas a la vez: servir a Dios y también servir a otros dioses. Ese es el gran peligro que echa a perder todo en el pueblo de Dios. Y para que no os mezcléis,
en el versículo 6 que leímos, le dice Josué, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. La única manera de guardarnos de la mezcla del mundo, de las costumbres del mundo, de la mentalidad del mundo, del estilo de vida del mundo y de incorporar los dioses modernos como ellos tuvieron sus dioses dentro del pueblo de Dios, es esforzarnos mucho en guardar la palabra de Dios y hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Jesús oró al Padre: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y santificar significa separar del mundo, separar del pecado, separar de la mezcla. Dios es santo. Y Dios quiere un pueblo santo, un pueblo separado, que tenga otras leyes, otros valores, otros criterios, otra forma de vivir. Cuidado con la mezcla. Y lo que nos santifica y nos separa del mundo y de la mezcla del mundo y nos consagra enteramente para Dios es la palabra. Santifícalos en tu verdad. Cuidado con lo que pensamos. Cuidado con nuestros criterios. Cuidado con la mentalidad del mundo que sin darnos cuenta se nos mete. Santifícalos en tu verdad. Lo que pensamos tiene que ser según Dios, según el pensamiento de Dios. La verdad es lo que nos comunica el pensamiento de Dios, la palabra, y a través de ella nos santificamos. Cuidado con el hogar, dice aquí Josué. Cuidado con mezclarse, formando matrimonios mixtos. Cuando un cristiano se casa con alguien que no es cristiano, o una cristiana con alguien que no es cristiano, no se mezclen con ellas y ellas con vosotros, hablando de las naciones. Y si concertareis con ellas matrimonios, la mezcla. A veces nos casamos con cristianos, pero igual traemos mezcla. Tenemos que separarnos. Nunca un cristiano debe casarse con un no cristiano, pero cuidado, ¿qué es lo que rige nuestros matrimonios? Los modelos del mundo, los criterios del mundo, el ejemplo del mundo, o lo que Dios dice en su palabra. Y en el discurso de despedida, Josué en el capítulo 24, versículo 14, les dice así: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Israel antes estaba en Egipto y sabemos que Egipto es figura del mundo. Así como nuestros padres y aún nosotros mismos antes de convertirnos estábamos en Egipto. Cuidado con las costumbres que heredamos
de nuestra vida anterior y aún de la forma que vivían nuestros padres. Las costumbres paternas no tienen que regir nuestra familia ahora. Amén. Jesucristo es el Señor, el único Señor. Y Él tiene que establecer en cada familia las costumbres del reino de Dios. Amén. Las costumbres del reino de Dios. Y dice Josué, pidiendo una definición: si mal os parece servir a Jehová, está diciendo, ustedes se tienen que definir. O blanco o negro, a la derecha o a la izquierda, Dios o los dioses paganos. No puede haber mezcla. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ustedes tienen que elegir. Yo ya tengo mi definición. Nosotros ya hemos hablado en familia y ya tenemos nuestra decisión. Y esta es nuestra decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Qué importante es el modelo del líder. Él estaba definido, familia, su casa para servir a Dios. Ustedes tienen que tomar también la definición. Su casa para servir a Dios. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Nunca tal acontezca. Y es interesante cómo Josué vuelve al ataque para ver si su decisión es superficial o floja. En el versículo 19 les dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. No pueden ustedes servir. Y es Dios celoso. Él no sufrirá, no aguantará vuestras rebeldías y vuestros pecados. No se puede con la boca decir, sí, nosotros vamos a servir al Señor, y al mismo tiempo ser rebelde. Dios es santo y no los va a soportar, y así como les hizo bien en el pasado, les va a hacer daño. Así que defínanse bien, porque servir a Dios no es cuestión de tomar una decisión en un momento emocional. Porque servir a Dios no es cuestión. Lo importante es esto, nadie puede servir a Dios emocional y seguir siendo rebelde, es esto, porque la rebeldía es la esencia del pecado ante Dios. Porque la rebeldía es la si esencia dijerais del pecado ante a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Segunda vez afirman su decisión de servir a Jehová. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Me gusta Josué, pide una definición, una decisión firme, no emocional, no circunstancial, definitiva. Una decisión firme, entonces, si ustedes van a servir a Dios, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Ya había mezcla. E inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel.
Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. A Jehová nuestro Amén. Dios serviremos, Yo quiero hacerles una pregunta. obedeceremos. Amén. Quizás tendría que hacerla al final. Tengo que dar entre hoy y mañana 3 mensajes sobre este tema. Pero prefiero hacerlo al principio. Tengo que dar entre hoy y mañana 3 mensajes sobre ¿Tú a este quién tema. quieres seguir? Pero prefiero hacerlo al ¿A principio. quién quieres servir? ¿Tú a quién quieres ¿A quién? seguir? ¿A quién quieres Amén. servir? ¿Cuántos están seguros que quieren servir a Jehová? Amén. Amén. ¿Estás dispuesto a ¿Cuántos obedecer? están seguros que quieren servir a Jehová? Dejar todo lo que no es de Dios a un costado. Toda costumbre, toda forma de vida, todo estilo de vida, todo eso que heredaste de la casa de tus padres o de tu propia vida antigua. ¿Estás dispuesto a dejar toda costumbre que se parece al mundo para decir en tu corazón: yo y mi casa serviremos a Jehová? Amén. Para decir en tu corazón: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos Entonces y Josué leyes hizo en pacto Siquem. con el pueblo el mismo Y día. escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Será pues testigo contra Y vosotros. envió Josué al pueblo no cada uno mintáis a su contra vuestro posesión. Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno. Dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo Después de estas de cosas murió 110 Josué, hijo de Nun, años. siervo de Jehová. Desde el principio, de Josué, 100 desde joven, años. fue fiel a Dios, sirvió a Desde el Dios. principio. Y toda la trayectoria de Josué fue una trayectoria de fidelidad. Y al final, De Josué aún fue una habiendo sido fiel toda la vida, en el último instante reúne a todo Israel y junto con su familia les declara a ellos: yo y mi casa serviremos a a todo Jehová. Israel y Amén. junto con su familia les declara a ellos: yo y mi casa serviremos Hermanos, a Jehová. Amén. durante estos días, en los mensajes que me toque compartir con ustedes, yo voy a procurar con la ayuda de Dios ayudarles. Compartir con ustedes. Yo voy a procurar para que nosotros podamos seguir el ejemplo de Josué y afirmar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Podamos seguir el ejemplo de Josué y afirmar la voluntad El primer de Dios tema, en nuestras después de esta introducción general, que quiero hoy compartir con ustedes, el primer tema es acerca del propósito de la familia. Que quiero hoy compartir. ¿Para qué existe la familia? Es acerca del propósito de la familia. ¿Cuál es el propósito ¿Para qué existe la familia? de cada familia? ¿Cuál es el propósito? Este tema viene bien para todos los que vivimos en familia. Creo que la mayoría vivimos en familia. Hay personas que viven solas por diferentes circunstancias. Hay familias hoy cada vez más que están destruidas justamente por
no Hay conocer familias hoy cada vez más que están destruidas. el propósito de Dios, la palabra de Dios para la No familia. conocer Este tema viene bien también para los que son el solteros propósito de Dios y tienen la esperanza palabra de Dios casarse. para la familia. No digo que levanten la Este tema mano, viene bien también para los que pero son solteros y tienen esperanza de casarse. casi todos los solteros No digo que tienen levanten la esperanza de mano, casarse. Yo pero también una vez era soltero y tenía casi esperanza todos de los solteros casarme. tienen esperanza de casarse. Quería casarme a los 22 Yo años, también una vez era soltero pero no sabía con quién. y tenía esperanza de casarme. Tuve que esperar hasta los Quería casarme a 28, los 22 casi iba a años, cumplir 29 cuando pero no me sabía casé. con quién. Dios tiene Tuve su que plan, esperar hasta los su 28, propósito y su casi iba a tiempo cumplir para cada 29 persona. cuando me casé. La única forma de servir a Dios Dios tiene su plan, no es casándose. su propósito y su tiempo. Jesús para cada nunca se persona. casó y sirvió a La única Dios. forma de servir a Dios Pablo tampoco no se es casó, casándose. por lo menos Jesús cuando se nunca convirtió casó y en su y ministerio sirvió a estaba Dios. solo. Hubo Pablo apóstoles tampoco casados, se casó, apóstoles por lo solteros. menos cuando Hubo se profetas convirtió y en su casados y ministerio profetas estaba solo. solteros. Hubo Hay muchas apóstoles formas de casados, servir a Dios, apóstoles solteros. pero sí, la familia Hubo la profetas ha casados establecido y el profetas Señor solteros. y es el estado Hay normal para la muchas formas de mayoría. servir a Dios. Dios puede tener Pero un sí, propósito la con familia algunos y ha llamarles establecido el a que Señor, queden y es el solos estado normal para el bien para de la muchas mayoría. familias. Así Dios lo hizo puede tener un Cristo propósito con y así lo algunos hizo y también llamarles a el que apóstol queden Pablo. solos Pero para el ya que bien de nuestro muchas tema es familias. yo Así y lo mi hizo casa Cristo, serviremos al y Señor, así lo tenemos que hizo hablar de la también familia. el apóstol Pablo. ¿Para Pero qué ya que existe la nuestro tema familia? es yo y mi casa ¿Cuál es el serviremos al propósito Señor, de la tenemos que familia? hablar de la familia. Quizás qué haciendo la existe la pregunta un familia? poco más práctica, ¿Cuál es el para los que propósito están de la casados familia? tengo que preguntar, Quizás dime haciendo la la verdad, pregunta un poco más ¿para qué práctica. te casaste? Para los que están casados tengo Y que para preguntar, los que quieren casarse, dime la la verdad, pregunta sería, ¿para qué ¿para casarse? qué te querés casar? Y para El los que para quieren qué casarse, nos la pregunta indica el sería, propósito ¿para qué y es te importante querés que lo casar? tengamos claro. El para qué. Cuando nos yo estaba indica más el envuelto en la propósito. acción pastoral Es directa importante que lo tengamos claro. y tenía que Cuando yo casar estaba alguna más envuelto pareja en de la la acción iglesia, pastoral directa, un par de meses antes les daba y un tenía pequeño que curso de casar orientación alguna pareja de prematrimonial. la iglesia, Cuando la un pareja par de meses se antes encontraba conmigo, les daba un pequeño curso el primer de día orientación hablábamos sobre este prematrimonial. tema y yo siempre Cuando la pareja empezaba se encontraba haciendo a los conmigo, novios esta pregunta. el primer Muy bien, día ustedes se van hablábamos a sobre casar, este tema. ya está señalada siempre la empezaba fecha, el lugar. Haciendo a los novios Todos los esta que pregunta. alguna vez se Muy bien. casaron, y Ustedes se espero van a que sea casar, una sola vez, ya está señalada a menos que la enviuden, fecha, el lugar. saben que Todos los que casarse alguna vez se implica un casaron, montón de y líos. espero que Hay sea una sola tantas vez, cosas a que menos que tienen que enviuden. ver con el casamiento. Saben Miren que cómo escuchan casarse Frank implica y un Julie, montón de líos. Hay tantas con cosas total que atención. tienen que ver con el Es casamiento. que hay tantos Miren cómo detalles escuchan que hay que Frank preparar. y Julie. Yo les aconsejo que hagan una Total lista de atención. todo lo que tienen que hacer y luego hagan Es que hay un cronograma. tantos detalles ¿Qué que tienen hay que hacer esta preparar. semana, la otra, y así por varios Yo les meses? aconsejo Así, que hagan una con lista de tranquilidad, todo lo que llegan y tienen que hacer, cumplen y todo. luego hagan un cronograma. ¿Qué Así tienen que viene la hacer esta pareja y se semana, la sienta y les otra, y así pregunto, por varios en una meses, ocasión así, recuerdo, con bueno, tranquilidad, llegan y ustedes se van a cumplen todo. casar, les felicito. Pero Así tengo que viene la hacerles pareja una y se primera sienta pregunta. y les pregunto, Y quiero en que una me ocasión respondan con recuerdo, sinceridad. ustedes se van a casar, les ¿Para qué felicito. se quieren casar? Pero tengo que hacerles una primera pregunta. Y quiero que me De repente respondan los con novios sinceridad. quedan ¿Para qué sorprendidos. se quieren casar? ¿Cómo para qué?
Claro. ¿Para qué se quieren casar? Los novios Se miran el uno quedan al otro. sorprendidos. ¿Cómo para qué? Algunos se ponen un poco ¿Para colorados. qué se quieren casar? Se miran La el uno al chica otro. mira hacia el suelo Algunos se ponen un poco colorados. y el muchacho, La chica un poco más mira hacia el airoso, suelo. juntó coraje y me dio una respuesta. Y el muchacho, Nosotros queremos casarnos para la gloria de Dios. un poco más airoso, Ah, juntó coraje. qué espiritual y este me dio una muchacho. respuesta. Nosotros queremos casarnos. Entonces le para digo, la qué gloria. lindo. ¿Por qué no me explicas un poco cómo Qué es que te espiritual querés este casar muchacho. para la gloria de Dios? Entonces Ya le se digo, qué complicó lindo. todo. ¿Por qué no me explicas un poco? Encontró ¿Cómo una es que linda te frase querés casar espiritual, para la pero gloria no de tenía Dios? contenido para él. Ya se complicó todo. Bueno, la Encontró chica una un linda frase poquito espiritual, pero no tenía reponiéndose contenido. de la pregunta y del susto, dice, nosotros queremos casarnos Bueno, la para chica un poquito formar una reponiéndose familia. de la pregunta y del susto. Digo, bueno, casarse, formar una familia Dice, son nosotros casi queremos sinónimos. ¿Por qué no casarnos explicas un poquito? para formar Cuando una hago familia. esta pregunta descubro casi siempre Bueno, casarse, formar una familia son casi que la sinónimos. ¿Por mayoría qué no explicas? no quieren responder Cuando hago esta pregunta o descubro explicar casi siempre para qué se quieren casar. que la mayoría no sabe Han bien pensado en todo, o explicar. en la fiesta, en la ceremonia, ¿Para quién qué va a ser se el quieren pastor, casar? qué coro va a cantar, cómo van a entrar, el vestido, los Han zapatos, pensado las en todo. medias, la liga, las flores. En la fiesta, en la ceremonia, quién va a ser el pastor, qué coro va a cantar, cómo van a entrar, el vestido, los zapatos, las medias, la liga, las flores. Conversaron sobre lo más importante. ¿Para qué nos vamos a casar? Conversaron sobre lo más importante. ¿Para qué nos vamos a casar? Alguien no sepa explicar el propósito, siempre tiene un Pero a pesar de que no hayan conversado, yo he llegado a esta conclusión. uno sabe que aunque alguien Aun no cuando sepa yo me casé, explicar el propósito, ese era siempre también tiene mi un propósito. propósito. Y yo he llegado a esta conclusión, aun cuando yo me casé, Cristianos, este era también mi nos propósito. casamos para Y encuentro obtener que es el de la mayoría. los beneficios La mayoría de los legítimos que Dios cristianos ha dado a la familia, nos casamos al matrimonio. para obtener Existen beneficios los beneficios legítimos que Dios ha dado en el a la matrimonio. familia. Hay también al matrimonio. cargas, dificultades, pero hay Existen Y beneficios la mayoría pensamos en las cosas lindas en el que matrimonio. podemos obtener. Hay también cargas, legítimamente dificultades, en el pero hay estado beneficios y la mayoría de matrimonio. pensamos en las cosas lindas ¿Cuáles son estos que podemos beneficios? obtener legítimamente en el estado La alegría de matrimonio. vivir en compañía. ¿Cuáles son estos beneficios? Es lindo amar a alguien. Y bueno, la alegría intensamente, de completamente, y saber que vivir en ese compañía. me ama a mí totalmente. Es lindo amar a Esto alguien es algo hermoso que Dios intensamente, completamente, y saber que ese me ama a mí creó. El matrimonio totalmente. da identidad. Esto es algo hermoso que Dios creó. Es lindo saber que pertenezco a un núcleo. El Y matrimonio ese núcleo da también me pertenece. identidad, arraigo. Es lindo saber que pertenezco a un También como núcleo cristianos, y ese núcleo sabemos también que me el pertenece. sexo lo creó Dios y el sexo no es malo.
También como cristianos sabemos que el sexo lo creó Dios y el sexo no es malo. Todo lo que Dios creó es santo, bueno y agradable. Entonces nos casamos también para poder gozar de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, como Dios lo estableció. Es lindo tener hijos. Como consecuencia de ese amor vienen los hijos. Tener hijos, criarlos. Es lindo tener hijos. Y Dan trabajo, pero agregando qué lindo que es. beneficios que Dios ha dado legítimos Tener hijos, criarlos al matrimonio. Y así podemos seguir agregando beneficios que Dios ha dado legítimos a la familia, al matrimonio. La mayoría se casa. Así me casé. Esa es la razón o el propósito principal por el cual la mayoría se casa. Así me casé también yo. Con ese propósito. Ahora viene la pregunta difícil. Con el propósito de obtener ¿Está bien los beneficios casarse con ese propósito? Al matrimonio. Con el propósito de obtener los beneficios legítimos que Dios ha dado Nadie arriesga al matrimonio. Pregunto, ¿está bien? Ya ustedes están intuyendo Nadie arriesga. que voy a decir otra cosa. Y hermanos, la respuesta Ya ustedes están intuyendo la respuesta es que voy a decir otra cosa. Y hermanos, la respuesta es esta. ¿Está bien casarse con el La respuesta es de obtener no. los beneficios legítimos que Dios ha dado? La pregunta al es, matrimonio? ¿está bien casarse con el propósito de obtener los beneficios legítimos que Dios ha dado al matrimonio? ¿No son legítimos? Y la respuesta es ¿No no. los ha dado Dios? No está bien. ¿Cómo? Pero no quiero ¿No responder son yo. legítimos? Sí. ¿No los ha Veamos dado lo que Dios? dice la palabra de Dios. Sí. Romanos 11. Pero no quiero responder yo. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Esta es una declaración universal. Romanos 11, 36. Esta es una declaración universal Porque de Él de la palabra de Dios. y miren lo por que Él, dice. Y Porque ¿para de quién? Él para Él son y cuántas cosas. por Él. Todas ¿Y? las cosas. ¿Para quién? Para Él. sea la ¿Son gloria cuántas cosas? por los siglos. Amén. Todas las cosas. Todas las cosas. A Él sea la gloria Son todas las cosas. por los siglos. Amén. Todas las cosas son de quién. Todas las cosas Y son hechas todas por las quién. cosas. Por Dios. Todas las ¿Y cosas son hechas son de para quién? De Dios. Para Dios. ¿Y son hechas por quién? Ahora pongamos por Dios. dentro de todas las cosas. ¿Y son hechas para el quién? matrimonio. Para ¿Quién Dios. es el matrimonio? Ahora pongamos dentro de todas las Cuando cosas me casé, pensé el que matrimonio. era mío. ¿De quién es el Pensé matrimonio? que era Yo cuando lo me más casé pensé que era íntimo y mío. propio que podía legítimamente Pensé tener. que era Pero aquí la palabra lo me más dice que todo íntimo y es de propio Él. que podía Así que el legítimamente matrimonio tener. es de Él, no es mío. ni Pero de aquí mi la esposa, palabra me dice ni que de todo los es dos. de Él. Amén. Así que el matrimonio es de Él. No es mío ni de mi esposa, ni de los dos. Es de Él. Amén. Él nos Y es hace por una Él. sola carne. Él lo Él es el que estableció. da los hijos. Él nos hace No una nosotros. sola carne.
todo es de Él. Él es el que da los hijos, Él. no nosotros. Y ahora Todo es de Él y todo es por Él es pertenencia, Él. por Él es causa, para Él. Y ahora es llegamos al propósito. propósito. De Él es pertenencia, ¿Para por quién Él son es todas las causa, cosas? para Él es propósito. Quiere decir ¿Para que el quién son matrimonio todas las cosas? Para Dios. es de Dios, por Dios y Quiere decir que el matrimonio no para Jorge, es de Dios, no para por Silvia, Dios y para Dios. mi esposa, No para Jorge, no para los dos, no para Silvia, todo es para mi Él. esposa, no para los dos. Todo es para Él. Si nosotros queremos saber para qué existe Amén. la familia y el origen de la Si familia, nosotros queremos saber para qué existe la familia preguntarle al que hizo la familia, y el origen de la familia es el al que hizo el matrimonio, matrimonio, Señor, tenemos que ¿tú preguntarle hiciste al que el hizo matrimonio? la familia, Sí. al que hizo el matrimonio. ¿Para qué lo Señor, hiciste? ¿tú hiciste el matrimonio? Y Dios Sí. respondería sencillamente para mí. ¿Para qué lo hiciste? Al que se le Y ocurrió Dios respondería tener una sencillamente familia, para mí. no fue a Adán. Él no Al sabía que se nada le de ocurrió familia, tener una familia ni no sabía fue a nada de Adán. hijos. Al Él que no se le sabía nada de ocurrió tener familia. una familia, ¿quién era? Ni sabía nada de hijos. Y no solo Al en que se le Génesis, ocurrió sino tener en una Efesios, familia, ¿quién era? porque el libro de Dios. Efesios es antes que Génesis. Y no solo en porque habla Génesis, desde sino en Efesios, antes de la porque el libro de fundación del Efesios mundo. es antes de que Génesis, 1:1 porque habla está desde Efesios. antes de la fundación del Dice que mundo. Dios, Antes de desde Génesis antes de 1:1 la está fundación Efesios. del mundo nos escogió Y dice que Dios, para que fuésemos desde santos antes de la y sin fundación mancha del delante mundo, de nos Él, en amor escogió habiéndonos predestinado para que fuésemos santos y sin mancha delante de hacia Él, un destino en amor de habiéndonos antemano, para ser adoptados predestinado. como ¿qué? Nos dio un destino de antemano para ser adoptados como ¿qué? El que quiso Hijos tener hijos no suyos. fue Adán. Por El medio de que quiso tener Jesucristo. hijos, ¿quién fue? El que quiso tener hijos no Él fue tenía Adán. uno solo. El que El quiso tener unigénito hijos, ¿quién fue? desde la eternidad Dios. pasada. Él tenía uno solo. Él quiso tener El unigénito muchos desde la eternidad pasada. Y él quiso una tener familia muchos de muchos hijos. Tener una familia conformes de a la muchos imagen hijos de su hijo. conformes a la En el plan de imagen Dios, de su el unigénito y en el quedó plan hecho de Dios, primogénito el para que Dios unigénito sea padre quedó hecho muchos primogénito y que para cada que Dios hijo sea padre pudiera ser de conformado muchos a la hijos imagen del y que primogénito. cada hijo Amén. pudiera ser conformado a la imagen del Dios dijo, primogénito. no es bueno que el hombre Amén. esté solo. Porque el pobre Adán, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. para proveerle hijos Porque a el Dios pobre él Adán, solito, ¿cómo hacía para proveerle hijos a ni Dios él tenerlos solito? ni criarlos. Le daré una ayuda. Ni tenerlos idónea. ni criarlos. Y Dios creó al hombre. Le daré y a la una mujer a su ayuda imagen y idónea, semejanza, capaz. para que tuvieran hijos. Y Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para que tuvieran hijos Propósito para él. Amén. del matrimonio. Este es el Leamos otro propósito versículo en de la Malaquías, familia, último del libro matrimonio. del Antiguo Testamento.
Leamos otro versículo en Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Antes de Mateo viene Malaquías. Capítulo 2, versículo 14 dice: más diréis y 15. Porque Jehová ha Dice: más diréis, ¿por qué? De tu juventud, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. En él abundancia de espíritu. ¿No hizo él uno? ¿Por qué uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. Porque buscaba ¿qué? ¿Y por qué uno? ¿Una descendencia para quién? Porque buscaba ¿qué? Guardaos pues una descendencia para quién? Y no seáis para Dios. Para con la mujer de vuestra Guardaos juventud, pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Por qué los hizo uno? Y lo que Dios ya no serán más dos, sino uno. Y lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Por qué los hizo uno? Y la respuesta está allí. Porque buscaba una descendencia para Dios. Une al hombre y la mujer. Amén. Porque está buscando Dios una descendencia para une él. al hombre y la mujer. Cuando el hombre porque está buscando una descendencia para él. El matrimonio cuando el hombre como propósito centrado tiene en sí mismo, se casa el para matrimonio él. como propósito centrado en sí mismo, se casa para él, para su bienestar, para su placer, hasta el divorcio. Luego vienen los otros problemas, propósito. Hasta el divorcio, porque Él es Dios busca el propósito. Hemos aprendido, hermanos, Dios busca una eterno de descendencia. Dios Hemos aprendido, hermanos, tener que el propósito eterno de Dios, que es muchos hijos tener iguales a una familia de Jesús. Amén. Muchos hijos digamos todos juntos en voz iguales alta, a el propósito Jesús. eterno Amén. de Dios digamos todos juntos en voz alta. El propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Otra vez. Amén. Ese es el propósito eterno de Dios. Amén. Y la ese es el propósito eterno de Dios. Fue creada. Y la familia fue creada y existe para cooperar con ese propósito eterno de Dios. ¿Cuántos hijos quiere tener Dios? Amén. ¿Cuántos hijos queremos tener ¿Cuántos nosotros? hijos quiere tener Dios? ¿Cuántos hijos queremos tener nosotros? ¿Qué pasó? Mis hijos me dijeron la semana pasada. Mis hijos me dijeron la semana pasada. A la iglesia sobre la familia. Papi, tienen que hablar de nuevo a la iglesia sobre la familia, el propósito de la familia. Porque hicimos una encuesta entre los jóvenes de la iglesia y preguntamos a cada uno, ¿cuántos hijos quisieran tener? Y la mayoría dijeron 1 o 2. Los únicos que respondimos 4, 5, 6 fuimos nosotros. Los únicos que respondimos 4, 5, 6 fuimos nosotros. La nueva generación no escuchó, nos dicen nuestros hijos. La nueva generación no escuchó, nos dicen nuestros hijos. En la iglesia el mundo no quiere tener. Están contaminados por la mentalidad del mundo, porque el mundo no quiere tener
muchos hijos, quiere tener pocos, porque es Una más vez fuimos cómodo. a Estados Unidos. Una vez fuimos a Estados Unidos Eduardo Dúo, Guido Micosi, con éramos Swindoll, 6. Y todos Eduardo éramos Dúo, padres Guido Micosi, éramos entre 6. 4 y 6 hijos. Y todos éramos padres Llegamos a una entre 4 y 6 hijos. Rochester puede ser. Y llegamos a una congregación en Rochester, puede ser. Y nos llamó la atención. Y nos llamó la Congregación atención. hermosa. Apenas empezó la alabanza, todos Una empezaron congregación a saltar, a hermosa. danzar. Apenas empezó la alabanza, Las todos chicas se empezaron a sacaban los saltar, a zapatos para danzar. danzar mejor. Era todo alfombra. Las chicas se sacaban los Pero zapatos nos para llamó la danzar atención, mejor. no vimos Era todo alfombra. ningún niño. Pero nos llamó la atención, no Debe haber vimos paralelamente ningún otra niño. reunión para Pensamos niños. debe haber paralelamente otra Y no sé por reunión esas para travesuras niños. de Dios. Y no sé por esas travesuras de Dios. Yo sentí la inspiración de predicar este Yo mismo sentí mensaje la que les estoy predicando a ustedes. inspiración de predicar este mismo mensaje que les estoy predicando a No sabía ustedes. en qué me había metido. No sabía en qué me Cuando había terminó la metido. reunión, el pastor dijo, Cuando terminó la reunión, "Aquí el la pastor mayoría son dijo, matrimonios jóvenes. aquí la mayoría son son matrimonios jóvenes. Alguno tiene uno, Y la mayoría sin el que más hijos. tiene dos. Alguno Pero la tiene mayoría uno, no tiene. el que más tiene Porque en esa dos. comunidad entró Pero la este mayoría concepto, no ¿para qué tiene. tener hijos si el Porque en mundo es esa malo? comunidad entró este concepto, ¿para qué tener hijos si el mundo es malo? Y nuestros hijos, ¿qué mundo le va a tocar? Muchos ese día fueron 4 años quebrantados. después el pastor nos visitó en Buenos Aires. 4 años después el Nos dijo, "Ahora pastor nos tienen que visitó en venir a Buenos explicar Aires. ¿Cómo se hace para parar? Nos dijo, ahora tienen que venir a explicar cómo se hace para parar. Porque se nos ha llenado la congregación de bebés y niños. Porque y se nos ha pequeños. llenado la congregación de bebés y Yo niños creo y que fue pequeños. realmente un mover de Dios. Yo creo que fue realmente un mover de Dios. ¿Cuántos hijos hay que tener? ¿Cuántos hijos hay que La tener? Biblia no dice cuántos. Solo muestra La una Biblia no intención. dice cuántos. Nosotros enseñamos Solo a los muestra una hermanos, intención. hay que tener tantos Nosotros hijos enseñamos como a los uno hermanos, sea capaz hay que tener tantos de hijos criarlos como uno sea capaz responsablemente, de criarlos teniendo en cuenta la responsablemente, salud de la esposa, pero tener teniendo en pocos cuenta la hijos salud de la por esposa. comodidad, egoísmo, Pero tener es pocos hijos incorporar a la por familia comodidad, los valores del egoísmo, mundo. es incorporar a la Y de eso familia vamos a los hablar valores del mundo. Y de eso vamos a hablar mañana. Algunos jóvenes dirán, ¿para qué estamos escuchando este Algunos mensaje? jóvenes dirán, ¿para qué estamos escuchando Nos este están complicando mensaje? la vida. Nos están complicando la vida. Nosotros cuando estábamos de nos novios, casamos, estábamos de tener novios, por lo menos 6 hijos. pensábamos No para Dios, tener para por lo nosotros. menos 6 hijos, pero no para Dios, sino para nosotros. Aprendimos estas verdades 3, 4 años. Aprendimos después de estas casarnos. verdades 3, 4 años Ya teníamos después de varios casarnos. Pero tanto Ya mi teníamos esposa varios y yo hijos. amábamos Pero tanto mi la vida de esposa y familia, yo que todo lo amábamos hicimos tanto la pensando vida en de nosotros, familia sí, que sirviendo todo lo a Dios, hicimos pero pensando en en nosotros, sí, sirviendo a Cuando Dios, pero comprendimos pensando en nosotros. Cuando esta verdad, comprendimos un día esta volvimos verdad, a casa, un día nos volvimos a pusimos de casa rodillas, y nos pusimos de dijimos, rodillas Señor, y dijimos, si Señor, cuando nos casamos no entendimos esto, si cuando nos casamos no entendimos esto, que entendemos, ahora nos que entendemos, reconsagramos a ti, nos hacemos reconsagramos a corrección ti de rumbo, y hacemos corrección Y de declaramos rumbo que esta y familia declaramos que esta familia es tuya es tuya y es para ti. y es Amén. para ti. Amén.
Y recorrimos toda la casa, impusimos las manos sobre las manos sobre las paredes, el lavarropa, la cocina, las ollas, los platos, las camas, todo, Señor. Es consagrado Todo para ti. es consagrado para ti. Comprendimos que los hijos no son nuestros. Comprendimos que los hijos no son nuestros, No son sino de Dios. para nosotros. No son para nosotros, son para Le Dios. tuvimos que decir así, Señor. Y le tuvimos que decir así, Te Señor, estamos criando los hijos te estamos tuyos. criando los hijos Amén. tuyos. ¿Sabe qué pasó? Amén. Toda la ¿Sabe qué casa pasó? cambió Toda de la ambiente casa y de actitud. cambió de ambiente y de actitud. Está cocinando. La mujer está ¿Y a cocinando. quién está sirviendo? ¿Y a quién está sirviendo? Y está contenta. A Dios. Porque Y está mientras contenta. cocina, Porque mientras cocina, está diciendo, Señor, preparando comida estoy preparando comida tus hijos para los que van a ser tus hijos eternamente. eternamente. Te estoy criando los hijos Amén. para ti. ¿Recuerdan Amén. la madre de Moisés ¿Recuerdan la madre de Moisés que tuvo el bebé? que tuvo el bebé? Pero como Faraón dijo que había que Pero matar a como todos Faraón los varones, dijo que había que matar a todos los varones, sobre un... lo puso Moisés. sobre un Moisés. De ahí el nombre. De ahí el nombre. Moisés, ¿no? ¿Saben lo que es un Puso a Moisés, no? en un Moisés. Puso a Moisés en un Moisés. Y la hija de Faraón lo puso en el río. Y la hija de Faraón La lo madre puso de en el Moisés. río, la madre de La hija de Moisés. Faraón lo encontró. Y la hija de Faraón lo encontró. Y ustedes conocen la historia. Y ustedes conocen la historia. Cuando lo encontró, Cuando lo encontró, se la presentó hermana de Moisés. la hermana de Conozco una Moisés mujer que te la y le puede dijo, criar. conozco una mujer que te la puede La criar. propia madre de Moisés. Era la propia madre de La propia Moisés. madre amamantó Y la propia el madre bebé. amamantó el bebé y lo crió. ¿Para quién? ¿Para quién? Para la hija de... Para la hija de Faraón. Qué dolor debe ser, ¿no? Qué dolor debe ser, ¿no? Pero ella lo hizo para Dios. Pero ella lo hizo para Dios. Hasta que el niño Y creció, hasta que el niño dio no creció, solamente le dio no solamente la la crianza nutrición, la física, leche, la nutrición, la sino leche, también la enseñanza. sino también la enseñanza, la fe en Dios y todo lo demás. Pero luego lo tuvo que entregar. Pero luego lo tuvo que entregar a la hija de Faraón. Nosotros Nosotros criamos los hijos que nacieron criamos de los hijos nuestras que entrañas. nacieron de nuestras entrañas. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Dios. Para Son Dios. de Dios. Son y de los Dios criamos para Dios. y los La criamos mujer para está Dios. contenta. La Y mujer viene está la vecina contenta y y le dice, viene ¿qué la estás vecina y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo a Dios. ¿Cómo sirviendo a Dios? ¿Cómo Y estoy sirviendo a Dios? preparando la comida, Y pero estoy estoy preparando la sirviendo a Dios. comida, pero estoy sirviendo a Dios. ¿Por qué vienen los ¿Por qué pastores vienen a comer los hoy? pastores a comer hoy? No, ¿qué pastores? No, ¿qué pastores? Más que eso. Más que Hoy eso. acá van a comer Hoy acá van a comer los hijos de Dios. Los hijos que estoy Los criando hijos para que Dios. estoy criando para ¿Cambia Dios. o no cambia? ¿Cambia o no La visión cambia de la vida. la visión Amén. de la vida? Amén. ¿Qué estás haciendo, hermana? ¿Qué estás haciendo, hermana? Aleluya, estoy Aleluya. limpiando Estoy la casa. limpiando la casa. ¿Pero por qué estás contenta? ¿Pero por qué estoy estás contenta? sirviendo a Porque Dios. estoy sirviendo a ¿A Dios. qué van a tener culto? Ah, que van esta a tener noche acá? culto esta noche acá. Bueno, también. Bueno, también. Pero no es por eso. Pero no es por eso. Porque en esta casa Porque en esta casa estamos cooperando, cooperando con el propósito eterno de Dios. Dios quiere tener una familia de muchos hijos y nosotros nos ha encomendado que le criemos algunos para Él. Como son hijos de Y Dios. como son hijos de Dios, tenemos que tener la casa 10 puntos. Porque estamos criándole los hijos a Dios. Amén.
dice Zacarías, en las ollas se escribirá, ¿qué? Santidad a Jehová. Hasta las ollas están consagradas. Es tan espiritual orar como cocinar. Es tan espiritual y servicio para Dios ir a predicar a otro pueblo como lavar los pañales. Porque estamos sirviendo a Dios. Amén. El propósito. Y los beneficios legítimos que Dios ha dado al matrimonio, ¿están mal? No. Son beneficios y son legítimos. Pero están mal si hacemos de esos beneficios nuestro propósito. Son las añadiduras. ¿Qué es lo que hay que buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. ¿Y sabes una cosa? Los matrimonios más felices son aquellos que han hecho del propósito de Dios el propósito de su vida. En cambio, aquel que se casó para ser feliz, es decir, se casó para sí mismo, nunca alcanza a ser feliz. Nunca conocí una pareja en la iglesia o en el mundo que buscando beneficios y el de ser feliz alcanza la felicidad. A esa chica que soñaba, ¿cuándo vendrá el príncipe azul a buscar? ¿Cuántos sueños, ilusiones, fantasías hermosas? Y un día llega el príncipe azul. Y se casan. Ella sueña, ahora sí, voy a ser feliz. Él me va a querer con ternura, con dulzura, me va a tratar como una princesa. La luna de miel, todo bien. Pero se acaba la miel, pero no la luna. Y el príncipe azul a veces se pone violeta y a veces rojo. Y ella que esperaba cuando volviera del trabajo, va a venir, me va a dar un beso. Y me va a decir, querida, ¿cómo te extrañé todo el día? ¿Cómo estás, mi amor? A veces lo hace, pero no siempre, ni la mayoría. Entra a la casa, abre la puerta y dice, ¡oh, qué cansado estoy! ¡Está la comida! Me planchaste la camisa porque tengo que salir enseguida. Y viene el primer bebé. Qué lindo un bebé. Ay, que lavar los pañales. Los pañales, dicen acá pañales. Hay que meter la mano ahí. No. Y viene el segundo hijo y ella se acuerda. Ay, cuando era soltera. Me pintaba, hasta tenía tiempo de arreglarme las uñas. Y tomaba mi carterita y salía a pasear. Iba a la oficina y todos me decían, ¿cómo está? ¿Para qué me habré casado?
Y el príncipe azul también pensaba que se casaba con una dama rosa, toda dulce, cariñosa, suave, respetuosa, obediente, sujeta. ¿Para qué nos casamos? Es que el egoísmo arruina todas las cosas. Cada uno está pensando cómo el otro me puede a mí, en vez de pensar cómo yo puedo hacer feliz al otro y juntos servir a Dios. Hay problemas en el matrimonio y les digo la verdad, son mucho más largos los tiempos de trabajo, de lucha, de cansancio, de trajín, que los tiempos de placer. Los tiempos de placer son pequeños. Cuando el matrimonio está bien orientado, esos pequeños tiempos de placer son muy sabrosos. Es que el que se casa para servir a Dios sabe que el servir es lucha, es trabajo, no le importa el cansancio, porque tiene un objetivo. Está luchando por una causa noble, una causa eterna. Está criando hijos, está sirviendo al Señor. Tiene una satisfacción grande cuando ve que los objetivos están siendo alcanzados y está logrando lo que es el propósito del Señor. Se olvida de cansancio y todo. Y el matrimonio que vive para Dios y ha hecho de Dios su objetivo supremo, ese matrimonio es feliz. Es lindo luchar. Es lindo cansarse. La ociosidad no trae satisfacción a nadie. No se puede vivir de placer en placer. Es lindo esforzarse y juntos tener hijos, y no solo hijos, vamos a ver los otros aspectos del servicio, pero hoy estamos hablando de esto, servir y darnos y gastarnos. ¡Qué alegría! Y esos momentos que podemos también disfrutar se hacen tan sabrosas, las añadiduras, pero no es nuestro centro. Nuestro centro es el Señor. Amén. ¿De qué modo servimos a Dios? Bueno, ya dijimos algunas cosas. Teniendo hijos, criándolos para Dios, criándolos para Dios, lo cual no significa sencillamente darles de comer, bañarlos, vestirlos, mandarlos a la escuela. Significa educarlos. Significa asumir nuestra responsabilidad principal en la formación de nuestros hijos y de toda la familia. Y esto nos lleva a un segundo aspecto que quiero describir y señalar aquí. En la familia se va dando la formación de todos los miembros de la familia a la semejanza de Jesús.
Dios quiere tener muchos hijos, pero cuidado. Simplemente tener hijos y darle de comer no significa que van a ser hijos de Dios. Pueden perderse si nosotros no los llevamos al Señor. Si ellos no se convierten a Dios. Por eso es tan importante tener la visión clara y desde aún antes que los hijos nazcan, saber que nuestra tarea principal es guiarlos, educarlos, formarlos, enseñarles para que ellos también sean hijos de Dios. Yo desde pequeño le digo a mis hijos, desde que eran pequeños, ustedes son mis hijos por poco tiempo, pero ustedes nacieron para ser hijos de Dios. Ahora son hijos de Dios, porque se convirtieron, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo. Papá es para ustedes papá por poco tiempo, pero ustedes, además de ser mis hijos, son mis hermanos. Amén. Hermanos. Y vamos a ser hermanos eternamente y para siempre. Lo de papá es transitorio, pero lo de hermano es eterno y es definitivo. Vivir como hermanos en una comunión espiritual, en la presencia del Señor en la familia. Hermanos, la familia es el lugar ideal para que nos conozcamos, para que seamos también conocidos. Cuando yo era soltero y ya era pastor, yo me creía ya muy espiritual, muy crecido. Cuando me casé al poco tiempo, vi que mi vida espiritual hizo así. Bajó. Y yo saqué una primera conclusión. Yo estaba por aquí y mi esposa estaba por aquí. Y entonces me tiró abajo a mí. Esa fue mi primera conclusión. Pero pronto descubrí que yo creía que estaba aquí. Y el matrimonio me ayudó a descubrir que yo todavía estaba por aquí. Descubrí al casarme mi egoísmo, mi dureza, mi soberbia. Cómo me costaba pedirle perdón. Cómo quería siempre imponer lo que yo quería. Fui descubriendo que estaba aquí. El vivir en familia nos abre los ojos y nos vamos conociendo a nosotros mismos. Descubrimos tantas fallas y la única forma de crecer es primero saber dónde estamos y de ahí podemos empezar a crecer recién. Además, en la familia es donde mejor nos conocen. Ustedes aquí me ven a mí muy espiritual. Aquí somos todos espirituales. Somos santos, mire. Todos se portan bien, nadie grita, nadie ofende. Si alguien va a pasar por una puerta, el hermano le dice, pase usted primero. No, por favor, pase usted primero. ¡Qué lindo!
¿Y en tu casa también así eres? Le dices a tu esposa, no está la comida, querida, no te preocupes, Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo. Ahí no hay máscaras, no hay caretas. Nuestra verdadera estatura espiritual no es lo que somos en la reunión, es lo que somos en casa. Por eso ustedes, por favor, no crean que yo soy muy espiritual, muy santo. Si quieren saber cómo soy, pregunten a mi esposa y a mis 5 hijos. Y ellos le van a decir mi verdadera estatura. Allí me conocen bien. Allí somos lo que somos. Y es la circunstancia ideal para nuestro crecimiento y formación a la imagen de Cristo. Todos los mandamientos, donde más me cuesta practicarlo es en mi casa. Negarme a mí mismo, perdonar, confesar, amar a mi prójimo como a mí mismo, amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Es allí donde cuesta, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Allí es donde se tiene que manifestar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, mansedumbre, dominio propio, fe. Allí. Es allí donde Dios todos los días nos va tratando y nos va quebrantando y va limpiando y va formándonos. Porque Él quiere tener una familia de muchos hijos, pero semejantes a Jesús. Amén. Ahí aprendemos a perdonar, a soportar, a perdonar 7 veces, 70 veces 7. Allí aprendemos la humildad, la mansedumbre. Allí la mujer tiene que aprender a sujetarse a su marido y no con bronca, con tristeza, con paz, con alegría, con fe. Sí, querido, con un espíritu afable, amable, suave, tranquila, sin gritar, faltar el respeto al marido, sujetarse con paz. Allí el marido tiene que aprender a amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Ser amable, no ser duro. Entregarse a sí mismo, servir, dejar de lado el egoísmo, tratar a su esposa con cariño, a su mismo cuerpo, cuidarla, protegerla, buscar el bien. Amén. Allí es donde los hijos tienen que aprender a obedecer a papá y a mamá, con humildad, con mansedumbre, para ser como Cristo, que siendo Dios se sujetó a José y María.
Ahí es donde los hijos tienen que aprender a honrar a los padres. Cuidado con los modelos del mundo, la rebeldía del mundo, la carnalidad, la prepotencia allí día tras día en la escuela. No pretendo haberlo alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero prosigo. Amén, prosigo. Y qué lindo es cuando proseguimos. El problema es cuando nos estancamos. Aunque sea lento, pero que avancemos. Qué lindo es saber que hoy me parezco más a Cristo que hace un año. Y si le preguntan a mi esposa, le va a decir que sí. Jorge este año se parece más a Cristo que el año pasado. Y si le preguntan a mis hijos, le van a decir también que sí. ¿Pero tiene fallas, Jorge? Sí, tiene muchas todavía. Pero va progresando y todos vamos progresando. Porque tenemos que llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Amén. Ese es el propósito de Dios. Y hermanos, nuestra primera responsabilidad en la obra de Dios es nuestra familia. La familia es parte de la iglesia. Es la primera parte de la iglesia. Yo le he dicho a mi esposa y a mis hijos, en momentos difíciles, yo puedo dejar de ser pastor, pero no puedo dejar de ser padre de mis hijos y esposo de mi mujer. Y para poder ser pastor y guiar a otras familias, tengo que primero cumplir mi primera responsabilidad. Nuestros primeros discípulos tienen que ser nuestros hijos, la esposa, los primeros discípulos. Porque el discipulado ideal, no es el discipulado que se hace una vez por semana. El discipulado ideal es el que tuvo Jesús con los 12. 3 años, 24 horas con ellos. Y no todos podemos hacer esto con los discípulos en general, pero con algunos podemos, por lo menos con la familia inmediata y quizás algunos más que Dios pueda agregar a nuestra familia. Amén. Hemos hablado de la acción hacia adentro. Mañana vamos a seguir desarrollando este tema, porque no se termina solamente con la esposa, con los hijos, con el marido, el servicio a Dios, pero ahí empieza. La ruta obligada para bendecir a otras familias es la bendición de nuestra familia. Amén. El propósito de Dios para la familia es Dios mismo, su reino y su gloria. Bendito sea el Señor. Amén. Yo no sé cuál es tu situación, pero quizás Dios te guíe a ti
como nos guió a nosotros al comprender esta verdad de conversar juntos, marido y mujer, acordar juntos, hacer corrección de rumbo y declarar: Señor, mi familia es tuya y existe para ti. Y quizás tú ahora, al comprender mejor la palabra, puedas volver a decir lo que dijiste al principio: yo y mi casa serviremos ¿a quién? Al Señor. No es el Señor el que sirve a la familia, es la familia que sirve al Señor. Nosotros estamos para servir al Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie para orar. Si tú estás casado y tu esposa está a tu lado, tómale la mano ahora. Si tú eres soltero, vives en la casa de tus padres, ya has aprendido algo importante, tanto para el presente como si algún día Dios te diera una familia. Cualquiera sea la circunstancia, cierra tus ojos y ora conmigo esta oración. Querido Padre, mi familia es tuya y existimos para ti. Yo te entrego todo a ti, Señor. Y no quiero retener nada para mí. Yo y mi casa, presente o futura, te serviremos a ti, Señor, con todo lo que tú nos des, para la gloria de tu nombre, por Jesucristo. Amén. Amén.